Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. La energía hoy está por las nubes, y es que vamos a hablar de una pareja que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue despertando pasiones y generando ríos de tinta, Can Yaman y Demet Özdemir. Acomódense porque nos vamos a sumergir en un océano de recuerdos, rumores, esperanzas y, por supuesto, en la magia que solo ellos dos juntos pueden crear. Prepárense para un viaje nostálgico y revelador, porque vamos a desentrañar la historia de Can y Demet, desde sus inicios hasta el presente, intentando descifrar qué les depara el futuro. Y antes de que la emoción nos embargue por completo, una pequeña formalidad: no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa pequeña aliada que les avisará de cada nuevo vídeo que subamos. Créanme, no querrán perderse nuestras actualizaciones, análisis, entrevistas y todo el contenido exclusivo que tenemos preparado para ustedes sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, con la formalidad cumplida, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo, dos figuras que han trascendido las fronteras de Turquía para convertirse en íconos globales. Su química en pantalla, innegable e irresistible, encendió la chispa de la especulación y la esperanza en millones de corazones alrededor del mundo. Desde el primer instante en que los vimos interactuar en Erkencikus, Pájaro Madrugador, sentimos que estábamos presenciando algo único, algo especial, algo que iba más allá de la simple interpretación. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Su éxito fue arrollador, conquistando audiencias en cada rincón del planeta y catapultando a Can y Demet a la cima del estrellato internacional. Pero más allá de la trama romántica, los paisajes idílicos de Turquía y la banda sonora envolvente, lo que realmente cautivó al público fue la innegable conexión entre los protagonistas. Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can respectivamente, se convirtieron en la encarnación del amor idealizado, un amor lleno de pasión desenfrenada, desafíos superados y momentos de pura magia que nos hacían suspirar y creer en los cuentos de hadas modernos. La serie nos regaló momentos inolvidables, las miradas cómplices, los roces accidentales que encendían la chispa, las peleas apasionadas que terminaban en reconciliaciones aún más intensas, los gestos de ternura que derretían hasta el corazón más frío. Cada episodio era una dosis de romance puro, un escape de la realidad que nos permitía soñar con un amor tan intenso y verdadero como el que compartían Sanem y Can. Pero la pregunta que rondaba en la mente de todos era inevitable: ¿qué sucedía detrás de las cámaras? ¿Existía la misma conexión, la misma chispa, entre Can y Demet fuera del set? ¿Era posible que la magia que veíamos en pantalla fuera una simple actuación, o había algo más profundo, algo real, que los unía? Esta es la pregunta del millón, la que ha alimentado rumores y especulaciones durante años, y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores sobre un posible romance entre los actores eran constantes, intensos e imparables. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran lo que todos anhelaban: Can y Demet estaban secretamente enamorados. Fotos filtradas de ellos compartiendo momentos fuera del set, capturas de instantes de complicidad robadas por las cámaras, e incluso declaraciones ambiguas que parecían diseñadas para alimentar aún más la especulación. Cada detalle, por pequeño que fuera, era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Ambos, Can y Demet, negaban rotundamente cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional. Pero, sinceramente, ¿quién les creyó del todo? La evidencia era abrumadora, la conexión demasiado evidente para ser simplemente profesional. La química que irradiaban era palpable, visible, casi tangible. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre el tema. El entrevistador, astuto y persistente, no dudó en ponerlos en aprietos. Can, con su carisma arrollador y su sonrisa pícara, respondió con una elegancia evasiva, diciendo algo así como: Demet es una persona maravillosa, una gran amiga y una actriz increíblemente talentosa. Nos llevamos de maravilla y disfrutamos muchísimo trabajando juntos. Tenemos una conexión especial, pero es una conexión de amistad y respeto profesional. Demet, por su parte, se mostraba más reservada, cautelosa y diplomática, enfatizando la importancia de la amistad y el respeto mutuo en el ambiente laboral. Can es un
Gran compañero, muy divertido y profesional. Nos entendemos muy bien y eso facilita mucho el trabajo, declaraba con una sonrisa amable. Sin embargo, a pesar de sus negaciones insistentes y sus explicaciones convincentes, la llama de la esperanza nunca se apagó en el corazón de los fans. La ilusión persistía, alimentada por la fe y el deseo de creer en su amor. Los fans siguieron creyendo en su romance, creando comunidades online dedicadas a Khan y Demet, editando vídeos con momentos románticos de la serie musicalizados con canciones de amor, escribiendo fanfics que imaginaban su historia de amor fuera de la pantalla y en general, manteniendo viva la fantasía de que Khan y Demet eventualmente se darían cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Pero el tiempo, implacable e inexorable, siguió su curso, y como suele suceder en la vida real, la realidad a menudo es diferente de la ficción. Después del final de Erkenci-Kus, Khan y Demet tomaron caminos separados, enfocándose en sus proyectos individuales y explorando nuevas oportunidades profesionales. Khan se embarcó en aventuras internacionales, protagonizando series en Italia y otros países, consolidando su carrera como una estrella global de renombre. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en nuevas series y películas que la confirmaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante este periodo de separación profesional, ambos encontraron el amor en otras personas. Khan se comprometió con la popular presentadora italiana Diletta Leotta, una relación mediática que acaparó titulares en todo el mundo, aunque lamentablemente terminó de manera abrupta y dolorosa. Demet, por su parte, contrajo matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, una boda de ensueño que parecía el inicio de un cuento de hadas, pero que para tristeza de muchos también llegó a su fin. Y aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen aún más interesantes. Tras sus respectivas rupturas sentimentales, los rumores sobre una posible reconciliación entre Khan y Demet resurgieron con una fuerza inusitada. La llama de la esperanza, que nunca se había apagado por completo, volvió a encenderse con renovado vigor. Los fans eufóricos y optimistas volvieron a ilusionarse con la idea de un reencuentro épico, un reavivamiento de la magia de Erkenci-Kus que les permitirá creer nuevamente en el amor verdadero. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un deseo ferviente de los fans o existe una base real para la esperanza? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay confirmación oficial de absolutamente nada. Khan y Demet han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando cuidadosamente hacer comentarios públicos sobre su relación. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ellos, amigos en común y periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, han insinuado en entrevistas y publicaciones en redes sociales que han mantenido contacto y que se han visto en algunas ocasiones, aunque de manera discreta y privada. Incluso se ha rumoreado insistentemente que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, una serie o una película que los reuniría nuevamente en pantalla. La sola idea de esta posibilidad ha generado una gran expectación entre sus fans, que sueñan con verlos actuar juntos una vez más. Imaginen la locura colectiva si esto llegara a suceder. Sería sin duda el regreso más esperado de la televisión turca, un evento que rompería récords de audiencia y generaría un revuelo mediático a nivel mundial. Pero más allá de los rumores persistentes, las especulaciones constantes y los deseos fervientes de los fans, lo que realmente importa es el legado imborrable que Khan y Demet dejaron con Erkenci-Kus. Crearon una pareja icónica, Sanem y Khan, que quedará grabada para siempre en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Su talento innegable, su carisma arrollador y su química explosiva en pantalla son cualidades únicas e irrepetibles, y eso es algo que nadie les podrá quitar jamás. Independientemente de lo que depare el futuro para ellos, ya sea que se reencuentren en el amor y la felicidad, que vuelvan a trabajar juntos en proyectos emocionantes, o que sigan caminos separados buscando su propio destino, siempre los recordaremos como Sanem y Khan, los protagonistas inolvidables de una historia de amor que nos hizo soñar despiertos, creer en la magia del destino y suspirar por un amor tan apasionado y verdadero como el suyo. Y ahora, para concluir este extenso análisis, hagamos un breve resumen de los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos explorado la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kus, los rumores incesantes sobre su posible romance fuera de la pantalla, sus caminos separados después del final de la serie, sus respectivas relaciones sentimentales y las recientes especulaciones sobre una posible reconciliación que ha ilusionado a sus fans. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje conmigo tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia de Can y Demet,
y que siempre hay más por descubrir, más detalles que analizar y más interpretaciones que explorar. Me encantaría saber su opinión personal sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet estaban realmente enamorados durante la filmación de Erkencicus? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla, ya sea en una serie, una película o cualquier otro proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus diferentes perspectivas. Y antes de despedirme definitivamente, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Khan y Demet para que se unan a la conversación y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.